cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado y vengo a ti. Y sumérgeme en el río de tu espíritu. Si es mi Dios, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Díselo a Él. Y sumérgeme, oh, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Díselo una vez más al Señor. Y sumérgeme, necesito, Señor, en el río de tu espíritu. Gracias, Señor. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Así es, Dios. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Díselo al que vive, sumérgeme, sumérgeme, te lo pido, Señor, en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Las puras voces. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Así es, Señor. Ahí en tu lugar pídele al Señor: Señor, sumérgeme en tu presencia, Dios, en esta mañana hermosa. Gracias, Dios, porque aquellos que vienen con un corazón dispuesto reciben de parte tuya. Gracias, Dios, porque esa manera en la que me hablaste, Dios, hace 15 días, Señor, sigue estando firme en mí, Dios. De llegar a la congregación, de esperar con ansias el día del Señor para venir a alabarte, para venir a servirte, Dios, para venir a adorarte, para estar en tu presencia. Gracias, Dios. Gracias. Pídele al Señor que te sumerja en su presencia. Yo hoy puedo recibir de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que me dice: deleítate en el Señor, gózate en su presencia. Los días del Señor, hermanos, están cercas, así que aprovecha el tiempo para gozarte en su presencia, para deleitarte en Él, para pedirle al Señor que Él te sumerja en su espíritu, en su presencia, y saber que tú me has sumergido, Dios, en ti, en tu espíritu, y he renovado mis fuerzas como las de búfalo. Levantarán alas como de águilas, Señor. Correrán y no se cansarán, dice la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es lo que estamos haciendo, Dios, en este tiempo. Corriendo esta carrera de la fe, Dios, en espíritu y en verdad, sostenidos, sustentados por tu gracia, por tu misericordia y por tu amor.
Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sí es mi Dios. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Reconócelo. Sumérgeme, sumérgenos, Señor, en tu presencia, en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Y bueno, yo quiero decirles y recordarles que en la última de nuestras enseñanzas acerca del Evangelio de Marcos, vimos a Jesús enviar a sus discípulos de dos en dos. ¿Recuerda esta enseñanza? Los envió de dos en dos, otorgándoles autoridad y poder para cumplir con la encomienda que conocemos como la Gran Comisión. ¿Ok, iglesia? Esto era predicar el Evangelio del arrepentimiento por toda Galilea. Los envió a que empezaran a obrar de forma independiente, claro, respaldados por Él, pero los envió de dos en dos. Una misión y una tarea que por obvias razones era de muy alto riesgo. Escúcheme, dado que los fariseos veían en las enseñanzas de Jesús, fariseos eran los líderes religiosos de aquel entonces, veían en las enseñanzas de Jesús una amenaza a su autoridad y a sus tradiciones, porque veían cómo Jesús reunía a las multitudes, y las multitudes, por decirlo de alguna manera, babeaban con la enseñanza que Jesús les daba. Cuando entraba en la sinagoga era lo mismo, cuando hacía una predicación al aire libre en algún lugar al cual llegaba, hermanos, su enseñanza no tenía comparación. Así que los fariseos veían en él una persona que les estaba robando la autoridad y amenazando incluso sus tradiciones. Y por otro lado tenemos también a los romanos, que buscaban mantener el orden, sí, porque eso les convenía. Ellos lo que querían era cobrar impuestos y tener ganancias. Y hermanos, ellos buscaban mantener a todo el pueblo judío bajo su control y bajo su gobierno. Así que esta función de ir y predicar el Evangelio de Jesucristo era algo riesgoso para los discípulos. Afortunadamente, para el día de hoy, o hasta el día de hoy, iglesia, nosotros aún podemos compartir, disfrutar de la libertad de compartir el Evangelio. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Podemos compartirlo libremente. Pero es un hecho por lo que está pasando en diferentes partes del planeta, en diferentes países, por lo que están viviendo, que esta función o esta libertad cada vez va a ser más complicada, cada vez va a ser más restringida, cada vez va a ser más limitada. Pero el Señor nos enseña que no debemos de sorprendernos de esto. El mismo Jesús advirtió a sus discípulos que serían aborrecidos por causa de su nombre. Yo te pido, dispón tu corazón para recibir la palabra del día de hoy. Que aún nuestros propios familiares se volverían contra nosotros mismos por relacionarnos con Jesús. Que por causa suya, por creer en Él, por seguirle, enfrentaríamos una guerra, una batalla, no solamente espiritual, sino también terrenal. ¿Te imaginas esto? ¡Qué tremendo! Pero te digo algo, iglesia. Te voy a decir algo que te va a sonar así como que, ay, ¿eso qué, hermano? Yo te digo, alégrate. Yo te digo, gózate en el Señor, porque dice su palabra que bienaventurados sois cuando por causa del nombre de Jesús seamos vituperiados. Cuando por causa del nombre de Jesús la gente se burle de nosotros, la gente nos persiga, porque vuestro galardón será mayor, será más grande en los cielos. Amén. ¿Cuántos se gozan en esta verdad? No soy el único que se goza con esto. Yo me gozo. Yo me gozo cuando leo esta porción de la Escritura y digo, gracias Dios. Y aunque no lo puedo ver, sí sé que hay algo mucho mayor y más glorioso cuando lleguemos delante de tu presencia. Hoy vamos a estudiar un texto que está en el Evangelio de Marcos. Abra su Biblia en Marcos 6.
capítulo del 14 al 29. Es nuestra continuación de nuestro estudio verso a verso. Y mire lo que dice ahí. La semana pasada tuvimos esta enseñanza acerca de que Él nos va a sostener, y yo sé que así lo va a hacer el Señor. Hoy regresamos a este estudio y tiene por título, no el estudio sino en la palabra, viene un título que dice muerte de Juan el Bautista. Amén. Para lo cual yo les voy a pedir, como les digo, vayan allá a su Biblia. Pero el título de la predicación que yo le he puesto es firme en el mensaje hasta la muerte. Eso fue lo que hizo Juan el Bautista, mantenerse firme sin importar que esto le costara la muerte. Por eso es el título de la predicación. Amén. Ya lo tenemos ahí, ya lo tenemos en la pantalla. Marcos 6, versículo 14. Comienzo a leer y te pido que me sigas con atención. Y dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías. Y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Versículo 16. Al oír esto, Herodes dijo: no, esto es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes, dice aquí, había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodias le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodias, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guarda, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y le pusieron en un sepulcro. Podemos ver que Marcos introduce en su evangelio la muerte de Juan el Bautista, y esto, iglesia, no es para menos, ya que Juan fue quien preparó el camino para la llegada de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, dando inicio con esto a su ministerio. Pero dice el versículo 14: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Este pasaje comienza señalando a uno de los involucrados en la muerte de Juan el Bautista, que ya sabemos con él. Me refiero al rey Herodes. Escuchen, que por si alguno no lo sabe, en la Biblia aparecen varios personajes con este mismo nombre. Encontramos a Herodes el Grande, primeramente, un hombre que fue cruel, un hombre malvado, un hombre perverso, que, escúcheme, ordenó la ejecución de todos los niños varones menores de 2 años, con la intención de matar entre ellos a Jesús.
Hermano, ¿en qué cabeza, en qué corazón puede caber algo así? Bueno, pues Herodes el Grande ostenta, ¿verdad?, este acontecimiento. Encontramos también a Herodes Agripa, nieto de Herodes el Grande, el que les acabo de mencionar, y encontramos a Herodes Antipas, al cual se refiere Marcos en la porción que estamos estudiando el día de hoy, a Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Entonces, sabiendo eso, iglesia, era tal la fama que Jesús había adquirido por las cosas que él hacía, por su manera de predicar, que, hermanos, su nombre se había hecho conocido hasta el punto de llegar a los oídos de Herodes, que creía que Juan el Bautista había resucitado de entre los muertos. Es por eso que él decía que los poderes que tenía Jesús eran consecuencia o correspondían a Juan el Bautista. Era como decir que Juan había resucitado y había encarnado en el cuerpo de Jesús. Y decía Herodes: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Pero la Biblia, escúcheme bien, vamos a suponer que sí, que Juan el Bautista había resucitado y era él. Pero la Biblia nos enseña que Juan no hizo ningún milagro. Entonces esto no era posible. Herodes Antipas, quien ordenó decapitar a Juan, pensaba que sí había resucitado y que había vuelto a la vida con mayor poder con el que ya tenía. Así lo veía Herodes a Juan, Lo tenía encarcelado, sí, pero lo respetaba. Y lo veía con mucho más poder. Y pensaba que había regresado para señalarle su pecado y de cierta manera, hermano, pues cobrar venganza por lo que había hecho. Así que si antes le temía en vida y lo respetaba, porque dice la Escritura que era un varón santo, que era un varón justo, pues, hermanos, ahora con mucho más ganas, que había resucitado con mucho más poder y hacía todas esas cosas, con más razón ahora que supuestamente había vuelto con más poder. Imagínense. Pero yo quiero decirte algo: una conciencia culpable, hermanos, escucha, una conciencia culpable no necesita más acusador que su propia conciencia, ¿sí o no? Y esto es también y aplica para todos nosotros. Nuestra misma conciencia nos acusa cuando hacemos algo que es incorrecto, ¿sí o no? Nos acusa. Nuestra propia conciencia cuando estamos en pecado. Y si quiere llamarle, llámele, en el caso de los cristianos, el Espíritu Santo que nos redarguye de ese pecado. Aunque también hay personas que están cauterizadas a él. Pero bueno, iglesia, sigamos con el tema. Otros decían, Herodes decía que era Juan resucitado. Otros decían, es Elías. Otros decían, es el profeta o cualquiera de los profetas. Qué ironía me suena esto, hermanos. Al parecer, para la gente, el hecho de que un profeta resucitara y llevase a cabo milagros no era algo imposible, o sea, podía suceder para la gente. Lo irónico es que cuando el que sí podía hacer milagros resucitó, llámese Jesucristo, se cerraron a la verdad y negaron por completo esto. No. Él no es el hijo del Mesías. Él está haciendo esto porque es Elías, porque ha resucitado Juan el Bautista. Se cerraron a la verdad, el que sí podía hacerlo. Es evidente que lo que Jesús estaba haciendo junto con sus discípulos era algo de llamar la atención, ¿sí o no? Era algo extraordinario, las sanidades que Jesús hacía, pero no solo eso, su manera de enseñar la palabra. Pero la gente, hermanos, en vez de verle y reconocerle como el Mesías, como lo hemos mencionado a lo largo de varias enseñanzas, comenzaron a hacerse especulaciones absurdas de quién era él. Empezaron a decir estas cosas: es Elías, es Juan o cualquiera de los profetas. Pero como dice el viejo y conocido refrán, entre dicho y dicho, ¿qué dice? La verdad se asoma. No se sabe el dicho. Ay, si pura Biblia se sabe, ¿no? Entre dicho y dicho la verdad se asoma. Así que entre todas estas especulaciones que hacía la gente de Jesús, ellos sabían que Jesucristo no era un hombre común y corriente.
No era un hombre común y corriente en que no fuera hombre. No era un hombre común y corriente en su manera de predicar y de enseñar las escrituras, en su manera de confrontar a los fariseos, en su manera de confrontar a los escribas, hermanos, de hablar y predicar la palabra, y sobre todo no era común en su manera de obrar. No era común. Era una persona humilde, era un carpintero. Y aunque su sabiduría y sus milagros eran extraordinarios, ellos preferían, escucha, creer cualquier cosa antes que reconocer que era el Rey y Señor. Ellos habían endurecido su corazón. Y yo quiero decirte algo, hoy en día esto está pasando en mucha gente. ¿Saben que Jesús es extraordinario? ¿Saben lo que Jesús puede hacer? Muchos hemos probado de esas capacidades de Dios. Muchos dicen incluso creer en Él, pero siguen viviendo conforme a su voluntad y sus placeres. Para fortuna nuestra, o afortunadamente nosotros, los que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, no es que seamos mejores, no, mi hermano, es que hemos contado con el amor y la misericordia de Dios que nos escogió. Él nos llamó a su presencia. Si tú todavía sigues pensando que estás aquí porque tú decidiste venir a la iglesia, no, mi hermano, tú no has entendido nada. Estamos aquí porque Dios nos llamó. Unos durmiéndose, unos poniendo atención, unos bostezando, unos enojados, unos contentos, pero estamos aquí porque a Dios le ha placido que estemos aquí. Y eso, hermanos, amén. Eso es para darle gloria a Dios y decirle gracias, Señor, por tenerme aquí, a veces en contra de nuestra voluntad, a veces en contra de nuestra dificultad, a veces en contra de nuestro cansancio, pero tú nos tienes aquí por tu misericordia. Amén. Dios te La verdad de su evangelio ha sido revelada a nuestros corazones, a nuestros oídos y también a nuestra vista. Ha sido revelada en todo su esplendor y está siendo revelada a través de este estudio que estamos haciendo del evangelio de Marcos. Amén, hermano, gloria a Dios. Versículo 16, mira lo que dice ahí. Al oír Herodes, dijo: este es Juan, el que yo decapité. Él sabía que había hecho mal, pero lo reconoce aquí, que ha resucitado de entre los muertos, porque el mismo Herodes, dice, había enviado y prendido, es decir, lo aprendió a él, ¿verdad? A Juan, y le había encadenado, en la cárcel por causa de Herodias, y subraya esto, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Mira, haciendo un poco de historia para que tú lo sepas, Herodias era una mujer vengativa. Herodias era una mujer perversa, era una mujer ambiciosa que se había casado, escucha, con su propio tío, es decir, con Felipe, con el cual tuvo una hija que los historiadores llaman o le dan el nombre de Salomé. No viene en la Biblia, pero en la historia, si tú buscas en esto, vas a encontrar ese nombre, así que la vamos a conocer con el nombre de Salomé. Entonces, Felipe era hermano de Herodes Antipas, del cual está hablando Marcos en el Evangelio, quien estando aún casado, se enamora de Herodias, la esposa de su hermano, que de pasada también era su sobrina. Imagínense, y le hace la propuesta indecorosa de casarse con él. La invita a irse con él, a lo cual Herodias o ella accede aún estando casada. Imagínense, aún estando casada. No podemos pasar por alto lo siguiente, que Felipe, hermano de Herodes, no tenía la misma condición social y financiera que tenía el rey Herodes. Por lo cual se considera que Herodias, justamente en su ambición, porque era una mujer ambiciosa, acepta casarse con Herodes aún estando casada con su hermano, con el hermano de Herodes, con Felipe. Imagínense. De manera que su matrimonio no solo era una relación adúltera, iglesia, sino que también quebrantaba la ley de Moisés con algo que estaba estrictamente prohibido. Y yo quiero que tú mires la pantalla. Vamos a poner dos textos que traigo ahí, son los únicos que traigo ahí. En el libro de Levítico, el primero es un texto, pero el segundo es el más importante, pero quiero que veas estos dos textos que tienen que ver con eso. Levítico 18:16, ahí me equivoqué,
es 16, o 6, pero bueno, chéquelo de todos modos. Yo lo traigo aquí como 16 y lo puse como 6 ahí, pero es 16. Dice lo siguiente: no tengas relaciones sexuales con tu cuñada, la esposa de tu hermano, porque esto deshonraría a tu hermano. La ley prohibía esto. Hermano, Herodes le dijo a Herodías que se juntara con él y se casara con él, pues nada más para andar ahí de manita sudada. No, hermanos, definitivamente iba a haber una relación entre ellos, una relación no solamente matrimonial, bueno, en todo su sentido matrimonial, iba a haber también una relación sexual entre ellos. Estaba quebrantando la ley de Moisés. Wow, esa que tanto guardaban. Ahora imagínate, ve Levítico 20:21, que es el texto más enfocado en esto. Dice lo siguiente: si un hombre le quita la esposa a su hermano, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Herodes le estaba quitando la esposa a su hermano. Es un acto de impureza. Ellos conocían estas leyes. Has deshonrado a tu hermano y la pareja quedará culpable y se quedará sin descendencia, la pareja que es culpable. Ahora, pastor, ¿para qué estos textos? Bueno, para responder a la siguiente pregunta: ¿por qué Herodes había encarcelado a Juan el Bautista? Porque, hermanos, Juan, versículo 18, velo ahí en Marcos, ve lo que dice. Porque Juan decía a Herodes, ve tu Biblia por favor, Marcos 6:18. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Es decir, Herodes, tú estás quebrantando la ley, esta de la cual tanto presumen. Están quebrantando la ley. Tú estás fuera de la voluntad de Dios. Tú estás en pecado y por lo mismo estás en condenación. Imagínense, eso es lo que le estaba diciendo. Juan confronta a Herodes y le dice esta verdad. Y tanto Herodes como Herodías se encontraron siendo, como te digo, confrontados por Juan al decirles que no les era legal estar así. Hey Herodes, no es legal lo que tú estás haciendo, estás fuera de la ley de Dios. Juan se encontraba confrontando al hombre más poderoso de Galilea. Escucha esto que le voy a decir, sin importar las consecuencias. Esto es importante, la enseñanza del día de hoy. Juan no estaba diluyendo su mensaje para que Herodes no se sintiera ofendido. Mire, Herodes, es que si haces esto, pero... No, hermano, él fue y le dijo: no es lícito lo que tú estás haciendo. Juan no estaba buscando cómo disfrazar el mensaje del evangelio. No, mi hermano, él estaba haciendo todo lo contrario, siendo claro y siendo directo con Herodes. Yo no sé si tú me estés entendiendo a dónde quiero ir con este punto. Esto es algo que se asemeja mucho a la postura que hemos escogido seguir en esta congregación. Una enseñanza totalmente apegada a las Escrituras. Una enseñanza que en su mayoría nos confronta, hermano, pero para salvación. Nos confronta para salvación, no para condenación. Para que el día que lleguemos delante de la presencia de nuestro Dios, podamos presentarnos delante de Él como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. Esa es la intención de esta enseñanza. De manera que Juan confronta a Herodes con su pecado y le dice: no es lícito tener a la mujer de tu hermano. Imagínate. Y aunque Juan provocó el enojo no solo de Herodes, sino también de Herodías, lo que Juan buscaba, segunda cosa que quiero que pongas atención, es que Herodes se arrepintiera de su pecado. ¿Sabes por qué? Porque el mensaje, ese era el mensaje del evangelio que el mismo Juan compartía. El arrepentimiento era el mensaje que el mismo Jesús vendría a compartir. El arrepentimiento era el mismo mensaje que los discípulos de Jesucristo compartirían. El mensaje del evangelio del arrepentimiento es el mismo mensaje que tú y yo tenemos que compartir al día de hoy. El mensaje es un llamado al arrepentimiento, iglesia. Eso es a lo que nos está llamando Dios el día de hoy. Y eso es lo que tenemos que también nosotros compartir y predicar. Hay quienes han preferido no quedarse en la iglesia al sentirse confrontados con el mensaje de Dios, al sentirse confrontados con su pecado. En vez de arrepentirse, han preferido salir de la congregación. Esa es la verdad.
Pues Herodes estaba siendo confrontado por Juan directamente, pero sus intenciones no eran las de molestar al hombre más poderoso de toda Galilea, nada más por molestarlo, porque Juan no tenía nada que hacer y quería divertirse un poco. Mira, Herodes, lo que estás haciendo está mal. No, esas no eran sus intenciones. Sus intenciones eran que él se arrepintiese de sus pecados para salvación. Y esto hace la diferencia, y es algo que tú y yo tenemos que aprender. Las intenciones de Juan eran buenas y correctas. Y yo quiero decirte que son las mismas que nosotros tenemos aquí en Aliento cuando a través de la enseñanza del Señor somos confrontados. Si verdaderamente queremos seguir a Jesús, si verdaderamente queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, hermanos. Vamos a tener que dejar de pecar, por lo menos dejar de hacer del pecado una práctica. Yo te dije, esto es algo importante. Cuando tú te decidas a corregir al hermano, cuando alguien te corrija a ti, te confronte con tu pecado, hermano, hay que hacerlo como lo hizo Juan, como lo hacía Jesús, con una intención correcta. Yo no puedo saber cuál es tu intención, pero Jesús sí, el Señor sí puede saberla. Dios puede saber cuál es la intención que hay en tu corazón. Así que cuando tú vayas y confrontes a alguien o te confronten a ti con tu pecado, hermano, lo que deben estar detrás de esto es lo mismo que estaba detrás de lo que hacía Juan. Él quería que se arrepintiese para salvación. Hermano, porque ir a confrontar al hombre más poderoso nada más porque sí, por antojo, yo creo que ninguno lo haría. Es como si hoy tú decidieras ir a confrontar ahí a algún narcotraficante y hablarle al Señor, pero confrontarlo con su pecado, no sabes cómo va a reaccionar. Estabas confrontando al hombre más poderoso de Galilea. Pues así el Señor, así Juan el Bautista, respaldado por el Señor, fue y confronta a Herodes con su pecado. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos, hermanos, a respetar la fe que hemos manifestado tener en el Señor? ¿Hasta qué punto? ¿Sabes cómo? ¿Recuerdas cómo se llama el título de la predicación? Fieles o fiel hasta la muerte. Fiel en el mensaje hasta la muerte. Él no lo cambió. Él predicó lo que Jesús, lo que Dios le había puesto, lo que Jehová le había dado predicar, el arrepentimiento. Él no cambió el mensaje, no lo diluyó. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sostener la fidelidad que hemos confesado con nuestros labios tener sobre el Señor, tener en el Señor? ¿Hasta qué punto estás dispuesto tú? Mira, hermano, yo no te estoy diciendo, ve y entrega tu vida para que te decapiten como Juan el Bautista. Yo te estoy diciendo, empieza a vivir en la voluntad de Dios. Empieza a confrontarte tú mismo con tu pecado. Llega a la iglesia con la actitud de recibir el mensaje de salvación que el Señor trae para ti, porque eso es lo que es. Juan estuvo dispuesto a mantenerse fiel, a mantenerse firme con Dios, sin importar los enemigos que esto le acarreara a su vida. A veces por no dejar a nuestras amistades, ni saben que somos cristianos. Ahí estás participando. Al cabo yo no digo groserías, pero ahí estás en la ola escuchando un montón de groserías que sí dicen tus compañeros. Es que yo me voy a portar bien. Ahí están todos tomando y tú no estás tomando, pero estás sentado en ese ambiente que no corresponde. Pero ¿cómo le vas a decir, hermano, eso, al amigo, eso está mal? Mira, así como, qué bueno fuera, perdón. Qué bueno fuera, me vienen a la mente tantas cosas, que en ese momento tú le dijeras, si te acompañamos, echamos una cecita, acompañe, tú no tomas, pero acompáñame, voy contigo, pero el domingo tú me acompañas a la iglesia. ¿Dónde están todos esos amigos con los que nos vamos de viaje y salimos de fiesta y vamos a ver a Shakira y vamos a todo este tipo de cosas? Tráetelos también a la iglesia. No estamos haciendo el trabajo. 30,000 personas viendo a Shakira, que ni veían nada, venga hermano Ignacio, ni veían nada, están viéndole en una pantalla, da lo mismo que ahorita yo le esté viendo en la casa, en la pantalla de la tele. Ya vamos a tener una para pasarla por aquí, hermano, vale. Ni ves nada. La ves en la pantalla y todo el mundo emocionado. Qué tremendo. Pero que no se te pase la fecha, hermano, esa sí la tienen agendada. Yo espero que ninguno de ustedes haya andado ahí. Aunque sé de algunos que sí, pero yo espero que ninguno de ustedes haya estado ahí. Hermano, bueno, es decisión de cada uno. Lo hermoso del mensaje del Evangelio, de arrepentimiento,
que conlleva pues el Evangelio. Hermanos, es que no importa cuál haya sido tu pecado. Wow, es lo hermoso de esto. Si nos arrepentimos, y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, abogado dice, tenemos para con el Padre Jesucristo. Amén. A Jesucristo el justo. Qué tremendo. Detrás de toda esta verdad se predicaba: arrepiéntete de tus pecados, no te ofendas. Es lo mismo que tenemos que hacer. No nos ofendamos, no somos santos. Arrepintámonos y recibamos el perdón, iglesia. Es lo maravilloso del Evangelio de la gracia, que costó la sangre de nuestro Señor. El que ahora podamos ser perdonados, el que ahora tengamos la oportunidad de perdonar también a los que nos ofenden. Aún dice la palabra, nuestros enemigos. Es un mensaje hermoso el que el Evangelio trae. Lo que pasa es que no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Marcos 6:16, seguimos ahí, dice: pero Herodías le acechaba, dice, y deseaba matarle. Se refiere que quería matar a Juan el Bautista, pero no podía. Versículo 20: porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo. Dice Herodes: no, este sí es un enviado del Señor, o es el Señor, no sé quién sea, pero es un profeta muy importante. Le tenía miedo, dice, y le guardaba a salvo, encarcelado, encadenado, pero a salvo. Dice aquí: y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Qué tremendo. Herodes no quería matar, no quería degollar a Jesús. Lo tenía encarcelado, pero no quería matar. Él sabía que era un varón de Dios. Pues a pesar de esto, hermanos, a pesar de que Herodes temía a Juan, porque era eso que dice, varón justo, varón santo, incluso dice que lo escuchaba con atención y se asombraba de él. El haberlo confrontado con su pecado no solo afectaba la reputación de Herodes, sino también la de Herodias, la ahora su esposa. Afectaba su reputación. Y aunque los dos eran culpables, Herodias esperaba una oportunidad para poder matarlo. Imagínate, para poder matar a Juan. ¿En qué corazón y en qué cabeza puede caber algo así? Mientras que Herodes no quería hacerlo. Él no quería matarlo, pero Herodias, la que ahora era su esposa, sí. Así que dice el versículo 21: pero venido un día oportuno, fíjate, un día oportuno, wow, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes, tribunos y a los principales de Galilea. Escucha esto, versículo 22: entrando la hija de Herodias, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. No sé si la próxima semana, pero puede ser que esto que acaba de suceder con esta niña entrando a danzar allí, agradando a estos hombres, pero muy seguramente la próxima semana, esto nos da entrada a la enseñanza de la próxima semana. No me adelanto, pero para que tú lo sepas. Pero esto tenía toda la pinta, escucha, de una conspiración en contra de Juan el Bautista. Recordemos que Herodias estaba al acecho de Juan, cual presa salvaje lo hace. Si has visto, por lo general vemos a los felinos, ¿verdad? Cuando están al acecho de una presa, cómo son pacientes y están esperando. La otra vez andábamos caminando, mi hijo y yo, ahí en un parquecito que está ahí enfrente de la casa, y salimos a caminar y estaba un gato, sí, ahí en medio del parquecito, y andaba una tórtola allá, y estábamos sorprendidos, hasta nos paramos casi, yo creo que ni caminamos por quedarnos verlo, pero con la paciencia del gato esperando el momento preciso para saltar sobre su presa. No, hombre, nos desesperamos, que vamos a caminar, no vamos a caminar, pero el gato, hermano, así estaba Herodias, al acecho buscando, escucha, esta palabra es muy importante, una oportunidad. ¿Quién actúa así? El enemigo. ¿Quién actúa así? Satanás. Está buscando una pequeña oportunidad. Bueno, pues esta mujer, de entre todo lo que dijimos malo que era, lo que sí es que tenía una paciencia, que estaba esperando al acecho. Así que llegado el día del cumpleaños del rey Herodes, donde seguramente todos habían comido de más hasta saciarse y habían bebido de más, entra la hija de Herodias danzando seguramente en una
forma sensual, de manera que dice el texto que agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. ¿Te imaginas esto? Imagínate con esta imagen en tu cabeza. Para los que han visto la serie esta que estaba de Chosen, Los Elegidos, así se traduce, bueno, ahí la tienen así la traducción. Hay una parte donde se ve esta parte, como la mamá de cómo Herodias prepara a la hija para que suceda ese momento y cómo hacen cómo planean todo esto. Pero bueno, entra la hija de Herodias y, hermanos, sorprende a todo el mundo. Algunos comentaristas señalan que la niña, escucha, la niña, así lo maneja, ni siquiera una señora, la niña tenía aproximadamente entre 16 y 17 años de edad. Por lo que, hermanos, concluyen que su propia mamá Herodias la había manipulado, la había influenciado para que entrara en la sala del banquete y danzara frente a todos. Era parte de su plan. Pues fue tal el impacto que ella causó, que dice el versículo 2, que el rey dijo a la muchacha lo siguiente: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y dice lo siguiente, y le juró: todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Y aquí viene una pregunta, hermano. Imagínate que el rey Herodes me dijera a mí: ¿qué quieres que yo te dé? ¿Qué pedirías tú, hermano? Si tuvieras esa oportunidad, ¿qué quieres que yo te dé? Dice el rey. Le dice: pídeme hasta la mitad de mi reino. ¿Tú qué le pedías, hermano René? Gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Por eso, hermana, ¿qué pediría? ¿Una garganta? No, la mitad del reino. La mitad del reino, nada más lo que prometió. Muy bien, hermana, yo también digo: no, mira, no quiero abusar, Herodes, dame nada más lo que me prometiste. La mitad del reino. Es lógico pensar que Herodes dijo esto en el calor de la fiesta, en el calor de las copas, hermanos, de toda esta celebración, de la danza sensual de su hijastra que se había presentado ahí. Pero aún así, él empeña su palabra delante de todas las personas que estaban en ese lugar. Y aguas con esto en aquellos tiempos. La palabra de una persona realmente, escuchen, tenía un gran valor. Era realmente importante, no como ahora. No como ahora, mis hermanos, la verdad. Ahora lo que menos, hermano, ¿cuántas veces no empeñamos la palabra? Y esa es la realidad. No es lo mismo que ahora. Antes realmente tenía importancia. Alguien que prometía, alguien que juraba algo delante de las personas, lo tenía que cumplir. Así que dice Marcos 6:24, saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Imagina. Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. ¿Ustedes creen que en la mente de una niña normal de 16, 17 años pudiera existir un deseo de esta naturaleza, hermano? Definitivamente no. Pues no era normal, una niña normal. Ella había sido influenciada por su mamá. En vez de pedir algo para sí misma, pide lo que su mamá desea. Y aquí hago un paréntesis y aprovecho a decir lo siguiente: qué importante es el impacto que como padres podemos tener hacia los hijos, sea bueno o sea malo. Cuidado, cuidado. Ellos están observándonos en todo tiempo. Nuestros hijos están observando qué es lo que hacemos para imitar nuestro estilo de vida. ¿Tú quieres que tus hijos amen a Dios? A ver. ¿Ustedes quieren que sus hijos amen a Dios? Amén. Pregunta, hermanos, contésteme. Si queremos, amén. Sí, amén. Pues ellos necesitan ver que tú lo amas. ¿Te fijas cómo podemos impactar los hijos? ¿Tú quieres que tus hijos vengan a la iglesia? Amén. Ahora se va bajando, ¿eh? Amén. Amén. Como que, ay, hermano, espérame, como que se me quiso trabar la mandíbula. ¿Tú quieres que tus hijos vengan a la iglesia? ¿Sabes qué necesitan ellos? Ver que para ti no hay un pretexto de impedimento para venir a la iglesia. Te lo dejo al costo. ¿Tú quieres que tus hijos se comprometan con Dios?
Ahora sí nadie dijo amén. Gloria a Dios por él. También, hermano, ¿sabes una cosa? Lo que me gusta de esta congregación es que son honestos. Son honestos, somos honestos. ¿Quieres que tus hijos se comprometan con eso? Pues ellos necesitan ver que tú estás comprometido con ellos. Ahí si alguien quiere servir en el ministerio de niños de los chiquitos, están las puertas abiertas. ¿Qué es lo que están viendo en ti tus hijos? No te sorprenda si los quieres corregir, que no, pues si que tú con facilidad te inventas esas charras para no venir. Dices tú, ay Señor, es que me duele la uña, Señor. Déjame la uña, hermano René, no va a poder tocar. No va a poder tocar. Ay Señor, es que me duele el dedo gordo del pie, no puedo cantar con el dolor del dedo gordo. Pues no va a cantar el dedo, hermano. Salomé se había convertido en una copia de lo que era su mamá, de manera que cumplió rápidamente el deseo de su madre, iglesia. Versículo 25, ve tu Biblia. Entonces ella entró, y subraya esta palabra, prontamente al rey. Decidió bien rápido, pues yo iba por el reino, pero no, ella no quiso el reino, había sido manipulada, y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista, no en unas horas, no mañana, sino ahora mismo. Quiero que me den, lo que equivale a decir en este preciso momento. Algo que me hace pensar que Herodias, que era la que estaba detrás de todo este plan, la mamá de esta joven, no quería que se le pasaran los efectos de la fiesta a Herodes, y mucho menos que se le olvidara lo que le había prometido. Así que al instante entra y le pide la cabeza de Herodes. Dice, y el rey se entristeció mucho por causa de su juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desechar esta petición. No dice esta petición, pero eso es a lo que se refiere. No quiso desecharla. No quiso decir, no, a ver, espérame, eso no. Herodes, es que le debiste de haber dicho, pídeme todo lo que tú quieras, te doy la mitad de mi reino, excepto la cabeza de Juan el Bautista. Pero por la cabeza de Herodes, yo creo que no pasó por un momento que le fueran a pedir eso. Ni por mi cabeza, hermano. Yo le hubiera dicho como el hermano de René, dame los 3 milloncitos, no soy cargado para comprar el local de la iglesia, y se acabó. A Herodes le pasó lo que dice Proverbios 6.2. Busca lo que dice Proverbios 6.2. Lo tenemos en la pantalla. Ándele, qué bonito, ahí está. Dice, esto le pasó a Herodes. Te has enlazado con las palabras de tu boca, has quedado preso de los dichos de tus labios. Cuidado, hermano, cuando le prometamos algo a Dios. Digo, yo lo pongo para ir a colación, porque Señor, te prometo que si tú yo tan. Y a la hora de la hora, cuando el Señor nos respalda, cuando el Señor nos sana, cuando el Señor nos da un trabajo, lo primero que hace uno es salir por esa puerta y ahora sí, Señor, a ganar al mundo, todo el dinero del mundo, Señor, gracias. Y se te olvida de regresar a la iglesia a darle gracias a Dios. Él se enlazó con los dichos de sus labios por andar jurando y andar prometiendo, así que no le quedó otra que cumplir con su juramento. Ya te lo dije, en esos tiempos la palabra de una persona, de un rey, era lo que más tenía valor. Por eso él tenía el poder y la autoridad que tenía para tomar decisiones. Eran personas que su palabra valía de algo. Y dice, y enseguida el rey, enviando a uno de la guarda, mandó a que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre, como diciéndole, aquí está, esto es lo que tú pediste. Pues sí, pero perdiste la mitad del reino, cabezona. Hombre, no tenía un buen pastor que la pastoreara bien y le dijera, hermana, es el momento preciso para que tú bendigas a la iglesia. No tenía un buen pastor, hermano. Este fue el destino final, o terrenal, de mejor manera de decirlo, del hombre del cual dice la palabra de Dios, voz de uno que clama en el desierto. Enderezar el camino, dice, del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ese era Juan el Bautista, el que prepararía el camino, dando el mensaje de arrepentimiento. Enderecen las sendas, enderecen su caminar.
Aquel de cual dijo Cristo que entre los nacidos de mujer no había y no habría un mayor profeta que Juan el Bautista. ¿Te imaginas? Este era ese hombre decapitado por la debilidad de otro hombre, llámese Herodes, y por la maldad de una mujer ambiciosa, perversa, que supo aprovechar, escúchenme, la oportunidad, que supo aprovechar el momento de fiesta y de lujuria a consta de la exposición de su hija. Y sabes algo, yo te lo dije hace rato, así actúa Satanás. Él aprovecha las oportunidades de los dos lados. Él actúa poniéndote una tentación para que caigas en pecado, y Él actúa sobre nuestras vidas también, hermanos, para que nosotros no perdonemos. Juan fue ese hombre que escogió Dios. ¿Para qué? Para preparar el camino para la llegada del Hijo de Dios. Imaginas, este hombre fue fiel hasta la muerte. Ese es el hombre que escogió Dios para preparar el camino a Jesús. ¿En dónde está que no habremos de padecer? ¿En dónde está todo esto que viviremos en abundancia? Y luego cuando no hay, pues nos enojamos con el Señor, hermanos. Y esta es la vida de los apóstoles que se entregaron al Señor. Decapitado. Finalmente, versículo 29. Cuando oyeron esto sus discípulos, no es menos importante esto, hermano, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en el sepulcro. Qué hermoso. Qué hermoso es esto. Pudiéramos dejar esto como que ya no tiene tanta importancia, ¿no? Vinieron los discípulos, tomaron su cuerpo y lo pusieron en el sepulcro. Hermano, lo pudieron haber dejado ahí. Él ya estaba muerto, sin cabeza. Pero es algo que no podemos pasar por alto. ¿Sabes por qué? Por su forma de actuar. Gracias, hermano. Algo que en este tiempo sería simplemente una acción imprudente. ¿Cómo vas a ir por el cuerpo de Juan? ¿Por qué imprudente? Porque automáticamente ir por el cuerpo de Juan te relacionaba con él. ¿A poco te vas a arriesgar? Se van a arriesgar para ir por el cuerpo de Juan. Y si nos agarran a nosotros también y nos decapitan, pues él ya no está, pero nosotros seguimos aquí. Era algo imprudente en estos tiempos. Pero dice la palabra que ellos fueron, no les importó y fueron por él. Con esto probaron ser grandes discípulos de su maestro. Y te digo algo, cuando tú obras conforme a la voluntad de Dios, tú pruebas ser un verdadero discípulo de Dios. Y no te estoy hablando de que te entregues en muerte. Pero escucha, cuando tú obras conforme a lo que Dios quiere, tú realmente estás diciendo, yo soy un discípulo, no un seguidor, de esos hay muchos, un verdadero discípulo. El que tenga oídos oiga. Tú obedeces a Dios, tú le estás diciendo a Dios, yo estoy haciendo lo mismo que hicieron los discípulos de Juan, estoy yendo por tu cuerpo. No me importa echarme enemigos, como pasó con Juan. No me importa si es el rey de aquí, de la ciudad, de tal lado, el gobernador, quien sea. Yo voy a hacer lo que es correcto. No me importa si mi familia me va a aborrecer. Yo voy a hacer lo que es correcto. No me importa si esto. No, yo voy a obrar de la manera que Dios me dice que obre. No como yo quiero obrar. Nuestra carne nos va a enseñar muchas cosas, pero nuestro espíritu, cuando esté en el Señor, nos va a decir otra cosa. Amén, iglesia. Amén. Gloria a Dios. Ellos aprendieron de Juan que lo que tenían que hacer era hacer lo que se tiene que hacer sin importar las consecuencias que se tengan que pagar. Eso aprendieron. No nos importa si vamos a arriesgarnos, si nos agarran, si nos señalan con él, que somos amigos de él. Nosotros vamos a ir por su cuerpo y le vamos a dar sepultura. Este es el verdadero, iglesia, temor al Señor. Ese es el verdadero temor a Dios. Un temor que lejos de paralizarte te mueve y te motiva a hacer lo correcto, a hacer lo que está bien, a hacer la voluntad de Dios. Esta no es una de esas historias agradables donde el Señor resucita a un muerto. Esta no es de esas historias agradables donde el Señor le da vista a los ciegos o hace caminar a los paralíticos. Pero es una historia real que está en la palabra de alguien que se entregó a Dios, a Jesús hasta la muerte, por cumplir su voluntad.
Eso tiene varias lecciones, hermanos, y con esto cierro. Esta enseñanza tiene varias lecciones. Por un lado, el poder destructor que tiene el pecado. Quiero empezar por ahí. La seducción con la que Satanás obra. Eso es lo que hizo Salomé, la hija de Herodías. Bailar de una forma seductora para que los ojos de los hombres que estaban ahí se fueran de lado. Pero también, hermanos, nos enseña cuántas veces no especulamos, ¿sí?, sobre la existencia de Dios, sobre quién es Dios, sobre si Dios verdaderamente existe, si Dios sana, si Dios no sana, si Dios provee, si Dios no provee. Especulaciones acerca de Él, cuando el Evangelio y los Evangelios nos hablan claramente, hermano, y lo hemos probado y lo hemos visto. Otra cosa, no podemos diluir el mensaje que se predica, el mensaje del Evangelio de arrepentimiento, con la intención de no hacernos enemigos. No, hermano, no podemos diluir el mensaje con la intención de no afectar a los hermanos porque se van a ofender. No. Debemos enfrentar las consecuencias buscando siempre predicar a Cristo. Amén. Amén. Es que nadie me dice, están asustados. Debemos arrepentirnos y dejar de practicar el pecado, porque eso destruye todo lo que toca, hermanos. Así se lo digo, todo lo que toca. Afortunadamente, para aquellos que nos hemos arrepentido, sí, hemos recibido el perdón de Dios. Amén. Afortunadamente, para aquellos que todavía no se arrepienten, existe el perdón de Dios. La puerta sigue estando abierta y la puerta es Jesucristo. Y quiero animarlos, iglesia. Quiero animarte no solo a mantenernos firmes en la fe. Quiero animarte a que empieces a vivir el Evangelio de la manera que Jesús y los hombres de Dios lo vivieron. Quiero animarte a dejar de vivir en esta doble moral y comprometernos realmente con el Señor, a dejar de ponerle excusas a nuestro Dios. Una cosa diferente sería si cada uno nos comprometiéramos con Dios y, hermanos, realmente nos involucráramos en las cosas del reino de Dios. Para muchos es muy fácil irse a otra iglesia que es más grande, donde ya está todo listo y todo preparado. A veces nos lamentamos, bueno, hermano, aquí hay una oportunidad para que tú empieces a obrar en el camino del Señor, pero bajo un evangelio conforme a su voluntad. Quiero animarte a que tú le prediques a tus familiares, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, no solamente de palabra, sino con los hechos. Deja de ser egoísta, deja de recibir nada más tú, empieza a compartir lo que el Señor te ha dado de gracia. Porque yo te garantizo que independientemente de cualquier cosa, todos tenemos algo bueno para dar. Todos tenemos algo bueno para dar en nuestro Señor. Amén, iglesia. ¿Y estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Yo quiero que tú salgas animado con el deseo de decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Ponte por favor en pie. Vamos a terminar este tiempo haciendo una oración a Dios. Y yo te invito a que en tu lugar le digas, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Ayúdame a hacer tu voluntad. Dispón mi corazón para que pueda empezar a vivir conforme lo que tú me has enseñado. Esforcémonos, iglesia, por mantenernos en esta carrera y vivamos apasionadamente las cosas del reino de Dios. Y desde tu casa tú tienes que salir así. Empieza a darle tiempo en tu casa, empieza a orar, empieza a levantar ahí, hermanos, un ambiente espiritual en tu casa donde la presencia de Dios esté en ese lugar y puedas llegar a la iglesia con ganas de repartir lo que el Señor te ha dado. Amén. Derriba todo argumento, Señor, en nuestras mentes, Padre Celestial. Derriba todo argumento en nuestros corazones, para que tu presencia se haga manifiesta en nuestras vidas. Yo quiero recibir, Señor, tu presencia, tu Espíritu Santo, de manera que puedas habitar en mí. Y quiero compartirlo, Señor, Padre, con gozo, con alegría, como tú lo has venido haciendo en estas últimas 2 semanas, Señor. Darte lo mejor de mí durante el tiempo que me quede, Dios, aquí en la tierra, Señor. Honrarte y glorificarte con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a cerrarle las puertas al enemigo.
No permitas que seamos seducidos tan fácilmente, Dios, por el engañador que viene a nuestra mente y mete ideas en nuestra mente y en nuestro corazón, que quieren ir en contra de lo que tú nos enseñas en la palabra. No lo permitas, Dios. No permitas que seamos seducidos, Señor. Todo lo contrario, déjanos ver tu gloria y tu respaldo, Dios. Por favor, yo te lo pido. Que podamos pasar por alto, Señor, y tener claro, Dios, quién eres tú, y dejar especulaciones de lado, dejar de cuestionarnos, dejar de cuestionarte y mejor probar y empezar a vivir en tu voluntad, Padre Celestial. Yo te pido, Señor, que tú obres en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a no salir igual, a que nuestro corazón venga con la disposición de obrar, de actuar en tu perfecta voluntad, Padre Celestial, de alabarte con gozo, de alabarte con alegría, de llegar temprano, Señor, para adorarte juntos desde el amanecer hasta el atardecer, Dios. Que tu presencia se haga manifiesta en nuestras vidas y en nuestros corazones, Padre. No me queda duda, Señor, que si lo hacemos así, tú vas a despertar nuestro espíritu. Tu Espíritu Santo va a tomar el control de nuestras vidas y de este lugar, y cosas maravillosas pueden empezar a suceder en nuestras vidas, Padre. Yo lo creo por la fe que tú me has mostrado, por la fe que tú me has enseñado, porque tú me has mostrado el camino, Señor, y yo voy firme en ese camino, Dios, con gozo, con alegría, Señor, con ganas, Señor, de agradarte en todo tiempo y en todo momento, Padre. Quita todo obstáculo de mi mente, Dios, Padre. Aparta de mí al enemigo, Dios, y déjame entrar, Señor, en el gozo, Señor. Déjame entrar en tu gozo, en tu deleite, Padre, y que así sea, Señor, sobre la vida de cada uno de mis hermanos.